En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 12 de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. ¿Qué ocurre en este capítulo 12? Una cita con la Iglesia. Podríamos decir, parafraseando el Quijote, que con la Iglesia hemos dado en la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa cuando llegamos al capítulo 12. En este capítulo, donde la focalización de la narración se centra en uno de los conjurados, en una de las personas, aquí convertida en personaje literario, que va a disparar contra el coche de Trujillo y su edecán, conductor y guardaespaldas, Zacarías de la Cruz. Este personaje, que se llama Salvador Estrella Sadalá y que tiene antecedentes árabes, ya que procede del Líbano, como también su mismo apellido lo indica, este personaje será el responsable de centralizar la narración en este capítulo 12, que lleva casi el número de los 12 apóstoles de Cristo, y se caracteriza este personaje por ser profundamente católico, no solo cristiano, sino católico, profundamente católico. De tal manera que el acto del crimen, la comisión del crimen, supone para él un gran tormento psicológico y un gran debate, dado que necesita legitimar y confirmar que de alguna manera matar a una persona, en el caso del tirano, cometer un magnicidio, está de alguna manera permitido, autorizado o legitimado por su fe religiosa, por sus creencias religiosas, concretamente, específicamente, por el catolicismo como religión. Él es un profundo católico, es convictamente católico, y supone para él este paso una situación extremadamente crítica, profundamente crítica. Por otro lado, Vargas Llosa en esta novela pone en manos de un narrador que con frecuencia utiliza un estilo indirecto referido para manifestar el pensamiento de Salvador Estrella Sadalá respecto al crimen. Pone un narrador, como digo, que habla de la Iglesia en unos términos muy delicados, muy exquisitos, pero también muy irónicos. Ni el propio Mario Vargas Llosa se sustrae a unas críticas innegables, inevitables a la Iglesia. La Iglesia en esta novela tiene una doble cara. Por una parte, se la presenta como cómplice y como colaborador, como una institución colaboradora, colaboracionista incluso diríamos, con la dictadura, con la satrapía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en la República Dominicana, hasta cierto punto. Ese cierto punto termina cuando la política de los Estados Unidos cambia de signo y, en lugar de apoyar al sátrapa Trujillo, se opone a él. Promueve una serie de embargos económicos, la fiscalización de los bienes de Trujillo, de la familia Trujillo, y de las actividades comerciales de República Dominicana. A partir de ese momento, cuando la política estadounidense gira en contra de Trujillo, la Iglesia gira también en contra de Trujillo. Todo lo que hasta ese momento había sido una colaboración con el régimen trujillista por parte de la Iglesia Católica se convierte en un enfrentamiento, bajo el amparo naturalmente de la política estadounidense, es decir, la Iglesia no lleva por sí sola, a título personal, a título privado, a título particular, no lleva la iniciativa de enfrentarse a Trujillo. Claro, se podrá decir por parte de algunas personas que la Iglesia siempre ha sido así, ha traicionado a sus aliados, otros dirán que la Iglesia finalmente es capaz de asumir la realidad, depende del punto de vista que cada persona quiera asumir. Hay defensores de la Iglesia Católica y detractores de la Iglesia Católica, y hay gente que ni detracta ni defiende, sino que simplemente pues guarda silencio. Es decir, cada uno en este punto podrá situarse donde estime oportuno. Ahora bien, no es necesario leer una novela como La fiesta del chivo para saber cuál ha sido y cuál será el comportamiento de la Iglesia Católica respecto a la realidad en la que todos nos encontramos. Es decir, la gran diferencia entre los filósofos y las personas trabajadoras es que los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos y las personas trabajadoras interpretan la realidad trabajando. De esta manera debe quedar muy claro que el comportamiento de la Iglesia Católica no se conoce leyendo literatura, sino que se conoce formando parte de la vida, se conoce viviendo. Leyendo literatura accedemos al conocimiento que las personas que escriben esa literatura tienen de aquello
de lo que nos hablan, sea la Iglesia Católica, sea el poder político, sea cualquier otra cosa. Lo que ha de quedar muy claro es que la literatura no puede reemplazar la vida. Ustedes no pueden vivir la vida leyendo obras literarias. La vida solo se puede vivir integrando en la vivencia de esa vida todo lo que forma parte de ella, y la literatura es solamente una parte de todo lo que la vida exige tener en cuenta. Es decir, la vida no se vive leyendo, la vida se vive viviéndola, y no se puede reducir a un acto de lectura, y menos de lectura filosófica. Ahora bien, esta exigencia de interpretar el papel de la Iglesia en el magnicidio de Trujillo, que se focaliza a través de un personaje que es juez y parte, porque es un personaje católico. El resto de los personajes, hablo de los personajes, no de las personas reales que forman parte de la historia. El resto de los personajes no tienen ese problema porque no tienen el conflicto entre los imperativos de la fe católica y las exigencias morales del catolicismo y la absoluta convicción de que deben matar al tirano, deben matar al sátrapa. Ahora bien, hay algo muy importante cuando hablamos de literatura, también cuando hablamos de otros aspectos, pero aquí lo convoco en relación con la literatura. Y es que el modo en que el ser humano utiliza el lenguaje, revela algo muy importante. ¿Qué es lo que revela? Pues la forma de ser que ese ser humano, la forma de ser que este mismo ser humano manifiesta cuando se relaciona con el poder, bien para entregarse al poder o bien para divorciarse del poder. La forma en que, insisto, el modo en que el ser humano utiliza el lenguaje revela ese aspecto absolutamente esencial, revela la relación que el ser humano tiene con el poder. Y esa relación básicamente es de dos tipos, de dos orientaciones: entregarse al poder, someterse a él, ser obsecuente con él, o divorciarse de él hasta el punto incluso de llegar a enfrentarse a él. En el caso de la relación que Vargas Llosa como autor objetiva en esta novela con la Iglesia, es una relación muy cuidadosa, es muy delicada. Vargas Llosa no rompe ningún plato. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que Vargas Llosa es un hombre hiperpolíticamente correcto, es un hombre que cumple con la corrección política en todos los aspectos. Sin embargo, plantea y se permite unas libertades que dentro del formato de la corrección política permite muchísimas libertades. Otra cosa es que ustedes no quieran compartirlas, pero permite muchísimas libertades. Y Vargas Llosa se mueve siempre dentro del terreno de las libertades de lo políticamente correcto, incluso cuando se permite una serie de excesos que, si no estuvieran patrocinados por los ideales que defiende la corrección política, de ninguna manera podría plantearlos aquí. Todos los excesos narrativos que se toma Mario Vargas Llosa en cualesquiera de sus novelas están siempre legitimados por la defensa de los ideales de lo políticamente correcto, por muy escabrosos, desagradables, malolientes, podríamos decir, incluso perversos, y que, a pesar de incurrir en pederastia en muchísimos casos, porque las novelas de Vargas Llosa en muchos puntos incurren en pederastia al narrar determinados acontecimientos, y de hecho el capítulo 24 de la fiesta del chivo es un episodio de pederastia monstruoso, se puede plantear siempre y cuando los hechos narrados estén en función de la defensa de ideales y valores políticamente correctos, o codificados como políticamente correctos. Fíjense ustedes entonces las libertades que se puede tomar la literatura, planteando incluso temas que están en los antípodas de los ideales de lo políticamente correcto, y que, sin embargo, una vez planteados, se pueden esgrimir como una defensa precisamente de esos ideales políticamente correctos. Entonces, como digo, el modo en que el ser humano utiliza el lenguaje revela ante todo la forma en que ese ser humano se relaciona con el poder, bien para suscribirlo, para entregarse a él, o bien para divorciarse de él hasta límites extremos que remiten incluso a una oposición contra ese poder. El capítulo 12 comienza con una frase que no solo no es literaria, sino que revela ante todo que estamos ante una novela cuya calidad literaria es muy baja. Fíjense cómo comienza este capítulo. Dice: Salvador Estrella Sadalá pensó que nunca conocería el Líbano, y ese pensamiento lo deprimió. Claro, esto es lo mismo que decir: era de noche, pero llovía. Esto no tiene ningún valor literario, ningún valor poético, ni tiene propiamente ningún sentido dentro de lo que es una novela o una narración
de estas características realmente. Esto podría haberlo escrito Pérez Reverte, podría haberlo escrito ni siquiera Alejandro Dumas, pero se trata de una declaración que no tiene ningún valor literario dentro del inicio de un capítulo, y menos si se produce en un contexto en el que un grupo de conjurados, 7 personas distribuidas en 3 coches, esperan a que llegue el sátrapa en un coche conducido por su edecán y guardaespaldas y conductor para ametrallarlo. Es decir, la frase no tiene ningún sentido realmente. El hecho de que muchas personas la puedan percibir como la lectura de una obra literaria quiere decir que no tienen una idea clara de lo que es la literatura, porque en una sociedad como la actual, como en una sociedad de cualquier otra época, se percibe como literario algo que no es literario. Hay muchas personas que creen leer literatura cuando en realidad no leen literatura, sino que leen textos que tienen el mismo valor literario que el prospecto de un medicamento. Lo que ocurre es que situaciones así son posibles por una razón fundamental, porque no hay formación literaria. Cuando el ser humano no tiene formación literaria, cuando el ser humano no tiene estudios literarios y no ha recibido una formación literaria, una formación que le permita distinguir lo que es la literatura de lo que no es la literatura, pues considera que es literatura cualquier cosa que editada en formato libro o presentada en formato digital lleve un subtítulo que diga obra literaria o literatura. De tal manera que las diferencias entre Harry Potter, el prospecto de un medicamento y el Quijote no existen, porque todo sería la misma literatura. Es decir, los tebeos de Mortadelo y Filemón podrían ser literatura, como puede ser literatura un cartel publicitario o simplemente pues, el anuncio de un detergente. Es decir, cuando una sociedad no tiene formación literaria, puede percibirlo todo como literatura. E incluso puede dar un paso más en esta falta de conocimiento literario, que es hablar de escritura creativa en lugar de hablar de literatura, que es lo que ya comúnmente se hace en muchos contextos. Dice que la gente es especialista en escritura creativa. ¿Y qué es escritura creativa? La escritura creativa, insisto, es el prospecto de un medicamento, es un palíndromo, es un calambur, cualquier cosa, es un crucigrama, es escritura creativa también, es decir, eso no tiene ningún sentido de nada. Entonces, cuando llegamos a una sociedad que pasará a la historia, esta época en la que vivimos pasará a la historia, por ser una de las etapas más ignorantes de los últimos siglos, una de las etapas más ignorantes de los últimos siglos en todo lo que tiene que ver con materias humanísticas y culturales. Es una depreciación realmente impresionante la que hoy nos rodea, pero nadie es consciente de ello fundamentalmente, y aquellas instituciones que deberían esforzarse por enseñar a la gente lo que es la literatura, no solo no les enseñan lo que es la literatura, sino que les hablan de escritura creativa, de tal manera que, bueno, pues nada, la gente cree que hace milagros cuando en realidad lo único que hace es tomar chicoria en lugar de café, pero eso da igual. Hay un determinado momento en la reunión entre estos conjurados que esperan la llegada del sátrapa, en la que se duermen todos. Yo no sé si esto es irónico literariamente o no, pero es jugar de manera muy peligrosa con la ironía, porque si realmente un grupo de sicarios que esperan a un sátrapa que viene en coche a cruzarse con ellos por el camino, se duermen en el momento de la comisión del crimen, del atentado, hay que dudar mucho de las capacidades de esos sicarios para cumplir su cometido, para cumplir su función. Hablo de la novela, no hablo del hecho histórico. No interpreto el hecho histórico en el cual se basa el autor de la novela para redactar este capítulo. Lo que sí subrayo es que, desde el punto de vista de la acción narrativa, decir que los sicarios que esperan a Trujillo para matarlo se han dormido revela que como tales sicarios no son muy competentes, y no sé si esto tiene un valor irónico o no. Si a esto añadimos que en el fragor de la preparación del crimen se les olvida llevar a cabo una serie de pasos, entre ellos advertir con las señales luminosas al resto de los coches de la comitiva que acaba de aparecer el vehículo de Trujillo,
así como otros errores que en cadena se van produciendo a lo largo de la noche del atentado, lo que viene a revelar es que tal vez haya poca profesionalidad desde el punto de vista de la interpretación literaria que el autor de la novela pretende reflejar. Insisto que no soy yo quien ha de juzgar la comisión, la ejecución de este magnicidio desde el punto de vista histórico. Simplemente me refiero a una serie de hechos tal como esos hechos se plantean en la novela. Hablo de la literatura, de la novela de ficción, no de los hechos reales. Pero fíjense que la novela dice en un momento dado: creo que me dormí, oyó decir en el asiento de delante a Antonio de la Maza. Lo vio restregarse los ojos. Se durmieron todos, repuso Salvador. No te preocupes, estoy atento a los carros que vienen de Ciudad Trujillo. Parece ser que se han dormido todos menos Salvador, si hemos de juzgar esto. Pero claro, ¿cómo se pueden dormir unos sicarios que deben estar con la máxima atención esperando la llegada de su víctima? Me lo planteo como si de alguna manera jugara el autor con una ironía, pero me parece un mal momento para jugar con ironías de esta naturaleza. Entonces lo dejo en el aire porque no tengo respuesta a este interrogante. A través del estilo indirecto libre se piensa, por parte de Salvador Estrella Sadalá, se piensa en lo siguiente: si la conjura fallaba, las represalias serían despiadadas. ¿Por qué había de fallar? Estaba cuidadosamente preparada. Apenas su jefe, el general José René Román, Pupo Román, que al final va a fallar, no va a dar el paso decisivo, le comunicaran al jefe, al general José René Román, que Trujillo había muerto y que una junta cívico-militar tomaba el poder, Guarionex pondría todas las fuerzas militares del norte al servicio del nuevo régimen. Sucedería, el desaliento volvía a apoderarse de Salvador por culpa de la espera. Ellos mismos dudan, claro, es inevitable, nada está asegurado, del futuro nada está excluido. El futuro no es lo que está tanto por venir cuanto lo que está por hacer. Por lo tanto, no hay nada seguro, es comprensible siempre la incertidumbre. El turco, lo apodaban el turco, se sentía indeciso, pero desde que recibió la señal podía hablar al Señor, se refiere a Dios, al Dios católico, del tiranicidio con buena conciencia. La señal había sido aquella frase que leyó el nuncio de su santidad. Y aquí ya, a partir de este momento, ya entramos en una vía que el narrador describe como la relación que este personaje, el turco Salvador Estrella Sadalá, mantiene con los responsables eclesiásticos, es decir, con los curas, en los cuales encuentra un apoyo en virtud del cual moralmente es legítimo matar al tirano. Se legitima el tiranicidio desde la más castiza tradición aurisecular, desde la más castiza tradición de un pensamiento como el de Quevedo o de Juan de Mariana, por ejemplo. Es decir, es un conservadurismo tremendo. Y claro, se hacen una serie de preguntas, ¿no? Fue gracias al padre Fortín, sacerdote canadiense avecindado en Santiago, que Salvador tuvo aquella conversación, esto es un giro francés, fue gracias a tal que tuvo cual, es decir, sobraría el giro francés, galicista. Lo correcto sería decir, gracias al padre Fortín, Salvador tuvo aquella conversación, y no decir, fue gracias al padre Fortín que Salvador tuvo aquella conversación. Esto es un galicismo, es una estructura sintáctica totalmente francesa. Así escribe Vargas Llosa, con galicismos en muchísimos casos, con anglicismos en muchísimos otros. Y Premio Nobel de Literatura por lengua española. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. Durante muchos años el padre Cipriano Fortín fue su director espiritual. O sea, fíjense ustedes cómo la Iglesia va incubando este tipo de personalidades, ¿no? Y se pregunta Sadalá, ¿por qué la Iglesia de Cristo apoyaba un régimen manchado de sangre? ¿Cómo era posible que la Iglesia amparara con su autoridad moral a un gobernante que cometía crímenes abominables? Claro, la pregunta puede hacerse de otra manera a este personaje literario. Podría decirle, ¿y cómo es posible que tú, siendo creyente, sigas creyendo en una iglesia que apoya un régimen en el que tú no puedes creer? Porque claro, la pregunta es, ¿por qué la Iglesia de Cristo apoyaba un régimen manchado de sangre? Pero también puede ser, ¿por qué alguien como tú, creyente, utiliza la Iglesia de Cristo para gestionar sus creencias religiosas?
si la Iglesia de Cristo apoya a un tirano, ¿por qué sigues tú los pasos de la Iglesia de Cristo? Entonces, vamos a ver, aquí el problema no lo tiene la Iglesia de Cristo apoyando a un tirano. El problema lo tiene el creyente que sigue creyendo en una iglesia que apoya a un tirano en el que el propio creyente no cree. Claro, es que aquí planteamos una pregunta de manera completamente equivocada, en realidad. ¿Por qué sigues creyendo en una iglesia que apoya las ideas contrarias a las que tú defiendes? Claro, esa es la pregunta que se tiene que hacer este personaje. Claro, cuando un narrador presenta un personaje que se hace una pregunta de este tipo, lo que refleja es la mente de un personaje que no se explica lo que hace, que no es consciente de lo que hace y que no dispone de recursos para superar sus limitaciones. Porque el problema aquí no lo tiene la Iglesia. La Iglesia que defiende a un tirano, a un sátrapa como Trujillo, tiene las ideas perfectamente claras. Quienes no tienen las ideas claras son los feligreses que siguen a esa Iglesia que precisamente como un calzador los acomoda a un régimen político con el cual esos feligreses no están de acuerdo. Y aguantan durante 30 años hasta que la Iglesia decide cambiar de estrategia. Y entonces los feligreses con la Iglesia cambian también de estrategia. Esto es un rebaño, pero no es un grupo de personas alternativas a esas creencias. Es un grupo de personas que no se quieren supeditar al tirano, pero se supeditan a una Iglesia que colabora con el tirano. Entonces, claro, el turco recordaba el embarazo del padre Fortín. Claro, padre Fortín no tenía respuesta para esto. Cito, las explicaciones que aventuraba no lo convencían a él mismo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, le decía el padre Fortín. ¿Como quién? Bueno, a Trujillo lo que es de Trujillo y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Acaso existe semejante separación para Trujillo, padre Fortín? No va a misa, no recibe la bendición y la hostia consagrada. Como si el ir a misa, recibir la hostia consagrada y la bendición acreditaran a una persona como buena persona. Es perfectamente compatible ser un sátrapa por la gracia de Dios, ser un dictador por la gracia de Dios. Hemos conocido casos de dictadores que acuñaban en su moneda lo que fuera por la gracia de Dios, ¿no? No hay misas, te deum, bendiciones para todos los actos de gobierno, es decir, la Iglesia bendecía todos los actos de gobierno. Nótese que en este punto Mario Vargas Llosa dispone un estilo indirecto libre donde delata claramente a la Iglesia como una institución colaboradora, cómplice y colaboracionista de la satrapía de Trujillo. No santifican a diario obispos y sacerdotes los actos de la tiranía, lo dice claramente. ¿En qué situación dejaba la Iglesia a los creyentes identificándose de este modo con Trujillo? Este parágrafo presenta una colección de erotemas que quedan suspensos, porque la única respuesta a estas preguntas retóricas es que la Iglesia ha sido cómplice, ha sido colaboracionista de Trujillo, a cambio de una serie de favores que el régimen de Trujillo le proporcionaba. Prácticamente el monopolio de la administración religiosa en el país. Hasta que aquí llega el límite, hasta que, cito, hacía 16 meses, nunca olvidaría aquel día, el domingo 25 de enero de 1960, ocurrió aquel milagro. Un arco iris en el cielo dominicano. Hoy el arco iris tendría un sentido muy diferente. El 21 había sido la fiesta de la patrona, Nuestra Señora de la Altagracia, y también el de la peor redada contra militantes del 14 de junio. La iglesia de la Altagracia, en aquella soleada mañana santiaguense, estaba de bote en bote. De pronto, desde el púlpito, con voz firme, el padre Cipriano Fortín comenzó a dar lectura, lo mismo hacían los pastores de Cristo en todas las iglesias dominicanas, a aquella carta pastoral del episcopado que estremeció la República. Fue un ciclón, más dramático todavía que aquel famoso de San Zenón que en 1930, en los comienzos de la era de Trujillo, desapareció la ciudad capital. Bien, lo comparan con un fenómeno atmosférico, un fenómeno de la naturaleza. Entonces, a partir de ese momento, la Iglesia Católica cambia de estrategia, deja de colaborar con Trujillo y se opone a Trujillo una vez que los Estados Unidos han cambiado también el signo de su orientación política y la Organización de Estados Americanos plantea un confinamiento económico, es decir, un embargo económico a República Dominicana. Entonces, la retórica eclesiástica cambia completamente. A partir de ese momento, se cita: no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos. ¿Y antes sí podían permanecer insensibles?
Cada lector tendrá su respuesta, decían los obispos. Como San Pedro querían llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. ¿Y hasta ahora qué hacían? Reír con los que reían. Cada cual tendrá su respuesta. Recordaban que, cito, la raíz y fundamento de todos los derechos está en la dignidad inviolable de la persona humana. ¿De qué derechos? De los derechos humanos, basados en la razón teológica o en la razón antropológica. También las primeras declaraciones de los derechos humanos de los Estados Unidos hablaban de los derechos universales del hombre, del cual estaban excluidos los hombres negros y las mujeres, blancas y negras, porque hablaban de los derechos universales del hombre, es decir, en una metonimia muy sui generis, etcétera, etcétera. Una cita de Pío XII, no de Juan XXIII, sino de Pío XII, evocaba los millones de seres humanos que continúan viviendo bajo la opresión y la tiranía. Pero es que llevaban 30 años viviendo bajo la opresión y la tiranía, pero entonces hasta ese momento, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Ahora todos viven bajo la opresión y la tiranía. No hay nada seguro, ni el hogar, ni los bienes, ni la libertad, ni el honor. Madre mía, esto casi parece un mundo sin ocupas, sin intervención, sin prohibiciones y con honor. O sea, fíjense qué criterios se sostienen aquí. El hogar, la propiedad privada, la libertad y el honor. Esto parece casi un discurso de Mussolini. Realmente, son los pilares del liberalismo clásico. La propiedad privada, la libertad individual, el derecho al honor, el hogar, la propiedad privada y los bienes personales. Cada frase aceleraba el corazón de Salvador. Y hay una reflexión. Fíjense, cito el texto de los obispos. ¿A quién pertenece el derecho a la vida, sino únicamente a Dios, autor de la vida? Bueno, vamos a ver, si el derecho a la vida pertenece a Dios, entonces también podemos decir que pertenece al inconsciente, que pertenece al superhombre, que pertenece al Dasein, que pertenece a las mónadas. Cada uno escogerá el Dios que estime oportuno, indudablemente. Pero nótese cómo la religión y la filosofía siguen el mismo procedimiento. El derecho a la vida pertenece a lo que los seres humanos estimen, no lo que estimen. Dios no tiene nada que ver en esto, a menos que tengamos una perspectiva profundamente católica y convicta en este punto. Pero es que la idea de Dios es una construcción profundamente humana. Es una construcción profundamente humana. Se podrá decir que está inspirada por un ente trascendente. Sí, por el Dasein, por el superhombre, por las mónadas, por el noúmeno, por el leviatán, por el demiurgo, por el motor perpetuo y por el espíritu absoluto, por todas las fantasmagorías que la filosofía ha puesto a disposición de aquel que, insatisfecho con la religión de sus padres, se inventa una alternativa. Eso es lo que es la filosofía, el estudio de un timo. Los obispos subrayaban que de ese derecho primordial brotan los otros, a formar una familia. Bueno, ¿qué tipo de familia? Porque familias hay muchas. Los perros son los miembros de las nuevas familias. Entonces, bueno, el derecho al trabajo o la obligación al trabajo, porque si el trabajo es un derecho, no es una obligación. Al comercio, el derecho al comercio. Cuidado, a la inmigración, derecho a la inmigración. ¿No era esto condenar el sistema infame de pedir permiso policial para cada salida al extranjero? ¿Cuánto se podría hablar de estos temas, no? A la buena fama y a no ser calumniado bajo fútiles pretextos o denuncias anónimas. Denuncias anónimas se permiten hoy en las páginas de Hacienda, de la Hacienda española. Bajo fútiles pretextos, no, pero denuncias anónimas, ¿qué es Internet más que la denuncia anónima? Claro, ustedes fíjense todos estos idearios, la actualidad que pueden tener hoy día, todavía, por bajos y rastreros motivos, y los altos y nobles motivos legitiman denuncias anónimas. Es que mucho cuidado con lo que decimos. La Carta Pastoral reafirmaba que, cito, todo hombre tiene derecho a la libertad de conciencia. Libertad de conciencia, esto es un término protestante impresionante, pero la libertad de conciencia es una libertad de imaginación. La libertad tiene que estar
objetivada en las leyes, no en la conciencia. La libertad de conciencia implica que un canario en una jaula se puede sentir libre, pero es que la libertad no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de hechos objetivos. Libertad de prensa. ¿Y libertad de prensa? ¿Y dónde está la libertad de prensa, queridos amigos? Libertad de libre asociación. ¿Con quién? ¿Con quién te puedes asociar libremente? Con Judas, para que te traicione. Los obispos elevaban preces en estos momentos de congoja y de incertidumbre para que hubiera concordia y paz y se establecieran en el país los sagrados derechos de convivencia humana. Los sagrados derechos de convivencia humana son los que pretendía también imponer la Revolución Francesa con la guillotina en la Plaza de la Revolución. Claro, es que cada cual habla de los derechos en un sentido que interpreta siempre desde los presupuestos de su propia moral. Lo difícil es realmente concertar armónicamente los derechos que defienden diferentes grupos que se oponen entre sí en planteamientos, premisas y consecuencias. Eso es lo que permite realmente la democracia. Es decir, el gran éxito de la democracia es el de convertirse, el de funcionar, el de operar como un sistema de gobierno en el que personas diferentes entre sí, con ideas también diferentes entre sí, pueden asegurar su convivencia y su libertad. Por esa razón la democracia es, pese a todo lo que pesa contra ella y sobre ella, es el mejor sistema político de todos los posibles. Ahora bien, cuando hablamos de democracia hay que explicar exactamente qué decimos, qué queremos decir y cuál es el contenido de esa democracia. Porque bajo el rótulo de la democracia no caben sistemas de gobierno que son incompatibles con la libertad y con la negación de las posibilidades de convivencia entre personas que piensan y viven y sienten de forma diferente. La democracia es aquel sistema de gobierno que hace compatible la diferencia preservando las posibilidades de convivencia y de supervivencia. Por eso, a mi juicio, el siglo XXI es el siglo en el que fracasa históricamente la democracia. Y esta es la tesis que hemos planteado en este ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Porque hoy la democracia empieza a comportarse como si fuera un totalitarismo. Y eso es un gravísimo peligro. Eso es un gravísimo peligro porque se usa el término democracia en un sentido que con frecuencia ya no es democrático. Y eso es muy peligroso porque eso remite al fracaso de la democracia tal como explicamos en esta monografía, que puede leerse muy en consonancia perfectamente, no solo con lo que se narra en la fiesta del chivo, sino con lo que se narra en casi toda la literatura de la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XXI, a mi juicio, ya no será democrática. Preservará el nombre de democracia, como se puede preservar cualquier nombre, pero sin un contenido explícito. El gran problema es que Vargas Llosa tiene que enfrentarse a este toro, tiene que torear este Miura de la religión católica, colaborando con el sátrapa Trujillo. Las represalias, le dice Sadalá al padre Fortín, van a ser terribles contra la Iglesia, pero aquí la Iglesia se viste de mártir, tiene una experiencia impresionante vistiéndose de mártir. Hay muchos religiosos que han muerto martirizados por defender la fe católica. No es en este punto ninguna novedad. Y así lo dice el narrador, lo fueron. A partir de aquí, la fiesta del chivo adquiere el tono de arenga de defensa de los ideales católicos. Y en un discurso sumamente ambiguo, en el que se combina a través del discurso indirecto referido los pensamientos de Salvador Estrella Sadalá y una arenga a favor del catolicismo, Mario Vargas Llosa resuelve el problema. De alguna manera le cede la palabra a Salvador Estrella Sadalá y se permite, bajo la focalización de este personaje, salvar los muebles eclesiásticos en el papel que a lo largo de la novela la Iglesia Católica brinda como institución colaboracionista con el sátrapa Trujillo hasta que recibe la orden internacional de dejar de hacerlo. Las represalias fueron terribles, lo fueron, pero con esa endiablada habilidad del régimen para la intriga, la venganza se concentró en dos obispos extranjeros, ignorando a los nacidos en el suelo dominicano. Monseñor Tomás Reilly, de San Juan de la Maguana, norteamericano, y Monseñor Francisco Panal, obispo de La Vega, español, fueron los blancos de esa innoble campaña. Aquí ya no se sabe muy bien si quien habla es el narrador, construido por Vargas Llosa, o
el personaje Salvador Estrellas Adalá a través de un estilo indirecto referido también diseñado por Vargas Llosa. Pero fíjense la arenga, cito: cuando Monseñor Panal leía el Evangelio del día, irrumpió una pandilla de barraganas maquilladas y semidesnudas. Es decir, un grupo de mujeres, vamos a ser objetivos, un grupo de mujeres maquilladas y medio desnudas entraron en una capilla. Claro, la novela se escribe y publica en el año 2000. Se escribe antes del año 2000, se publica en el año 2000. Pero claro, un grupo de mujeres maquilladas y semidesnudas entran en una capilla con actitud profanatoria. Vamos a decirlo así objetivamente. Hay alguien que podrá pensar en que esto a lo mejor ha ocurrido alguna vez. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es lo que dice el texto. Y el texto, con menos objetividad de la que yo acabo de plantear, dice: irrumpió una pandilla de barraganas maquilladas y semidesnudas. Y en una capilla, y ante el estupor de los fieles, acercándose al púlpito, insultaron y recriminaron al anciano obispo. Nótese que el obispo se presenta como un anciano. Podría haber dicho el venerable anciano, como si el obispo fuera inocente y no supiera lo que hay en el mundo. Entonces irrumpieron ante el estupor de los fieles también, Dios mío, pobrecillos, como si nunca hubieran roto un plato los fieles de la iglesia, acusándolo de haberles hecho hijos y ser un ser pervertido, Una de ellas, apoderándose del micrófono, no cogiendo el micrófono, sino apoderándose del micrófono, no dijo, sino aulló, apoderándose del micrófono aulló. No dijo tomando el micrófono, por aquello de coger un micrófono, tomar el micrófono, apoderándose del micrófono, aulló. No dijo, sino que aulló. Este aulló lo dice Salvador Estrellas Adalá, lo dice Vargas Llosa, lo dice el narrador. Queda muy ambiguo, porque a través de un estilo indirecto referido no se sabe quién lo dice. Reconoce a las criaturas, dice esta mujer, reconoce a las criaturas que nos hiciste parir y no las mates de hambre. Cuando algunos asistentes, reaccionando, intentaron sacar a las putas fuera de la iglesia, así mismo las llama, putas fuera de la iglesia, y proteger al obispo que miraba aquello incrédulo, pobrecito el obispo, no sabe nada, claro, acaba de caer de un guindo, la inocencia rusoniana, ¿no? Irrumpieron los caliés. Los caliés son las personas que trabajan, militares o civiles, al servicio de la inteligencia militar. Una veintena de forajidos armados, o sea, califica a los caliés de forajidos armados, de garrotes y cadenas, que arremetieron sin misericordia contra los parroquianos. Pobres obispos. Una pena. No sabemos si le da pena al narrador, a Vargas Llosa o a Estrellas Adalá, porque, insisto, el texto queda muy ambiguo. Ni tampoco sabemos si tiene un sentido irónico. Cuidado, porque el texto literario en este punto adquiere una suspensión tan alta que no sabemos dónde está su centro de gravedad, exactamente. O sea que mucho cuidado con suponer que Vargas Llosa ataca o defiende, porque la posición es sumamente ambigua, es casi cervantina en este punto. Les pintarrajearon las casas con insultos. A Monseñor Rey en San Juan de la Maguana le dinamitaron la camioneta con la que se desplazaba por la diócesis y le bombardearon la casa con animales muertos, aguas hervidas, no aguas hervidas, sino aguas servidas, es decir, aguas fecales. Ratas vivas cada noche, hasta obligarlo a refugiarse en Ciudad Trujillo, en el colegio de Santo Domingo. El indestructible Monseñor Panal seguía resistiendo en La Vega las amenazas, las infamias, los insultos. Un anciano hecho del barro de los mártires. Fíjense, esta declaración, me pregunto de nuevo, ¿quién la suscribe? Un anciano hecho del barro de los mártires. Fíjense el narcisismo de la humildad y del martirio, Anciano, parece que nació anciano, de barro de los mártires, una figura delicada y entregada y abnegada. Claro, todo este párrafo, toda esta arenga, la suscribe Vargas Llosa, es artificio del narrador, es resultado de un discurso indirecto, libre o referido, elaborado por Salvador Estrellas Adalá. El contexto resulta muy ambiguo. La novela no lo explicita lo suficiente como para que el lector
pueda tomar una decisión. Habrá lectores que digan, no, esto es Vargas Llosa, otros que digan, no, Vargas Llosa es irónico con la Iglesia. Ustedes aquí podrán encontrar respuestas de todo tipo. Yo le digo lo que hay y les catalogo incluso las respuestas que pueden codificarse más fácilmente. Los enemigos de la Iglesia lo considerarán como un ataque contra la Iglesia por el cinismo eclesiástico. Los defensores de la Iglesia lo considerarán en un sentido más literal, como una defensa ante la propia vida martirizada de los obispos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay interpretaciones muy abiertas para todo tipo de gustos. Como consecuencia de esto, Salvador Estrella Sadala decide lo siguiente: voy a matar a Trujillo, padre, se lo confiesa ya, quiero saber si me condenaré. Claro, esta es la pregunta que se puede casi hacer a una bola de cristal o, en nuestro tiempo, al chat GPT. Voy a hacer tal cosa, padre, o chat GPT, quiero saber si me condenaré. Quebró su voz. Ya no puede ser. Lo que están haciendo con los obispos, con las iglesias, esa asquerosa campaña en la televisión, en radios y periódicos, hay que ponerle fin, cortando la cabeza de la hidra. ¿Me condenaré? Claro, la pregunta es, ¿y por qué no lo matan los obispos? O sea, ¿por qué tiene la Iglesia que acudir a héroes como Salvador Estrella Sadala para quitar de en medio al tirano? O sea, los obispos no empuñan el arma. En este caso no empuñan el arma. Claro, se puede decir, bueno, ¿cómo se puede exigir a un hombre de Iglesia que mate? Bueno, pregúntenselo al Papa Julio II. Claro, la historia de los papas es muy enriquecedora en este punto. Es decir, las guerras santas, ¿qué son? ¿Qué fue la batalla de Lepanto con la alianza entre Venecia, los Estados Vaticanos y España? Claro, la historia no deja mentir en este punto, ¿no? La cruzada, a la guerra civil la llamaron cruzada, una guerra por la fe. Entonces, claro, depende en qué sillón queramos sentarnos según el momento histórico, ¿no? Dice, voy a matar a Trujillo, quiero saber si me condenaré o no por esta ejecución. Y la Iglesia recibe esta oferta de ser el instrumento que mate al sátrapa. Podría llamarlo sicario y sin embargo lo considera como la mano de Dios. El turco se presentó intimidado en la elegante casona de la Nunciatura en la avenida Máximo González. Aquel príncipe de la Iglesia hizo sentirse cómodo desde el primer instante a este gigantón tímido. Es una extraña combinación, es un oxímoro muy curioso. Un gigantón tímido, es un hombre fuerte pero inocentón. No hay sicarios inocentones, no hay héroes inocentones. Apretado en su camisa de cuello y la corbata que se había puesto para la audiencia con el representante del Papa. Fíjese cómo la Iglesia exigía entonces interlocutores bien vestidos. Hoy día no lo sé. Con la Iglesia no se puede. Recuerde lo que me ocurrió. No me tumbaron los militares, sino los curas. Recuerdan un pasaje que Perón dice pronunciar ante Trujillo. Con la Iglesia no se puede. Con la Iglesia hemos dado, dice Don Quijote. Recuerde lo que me ocurrió a mí, le dice Perón a Trujillo. No me tumbaron los militares, sino los curas. Este nuncio que le manda el Vaticano es como el que me mandó a mí, cuando comenzaron los líos con las sotanas. Cuídese de ellos, cuídese de los ensotanados. Y el exdictador argentino hizo sus maletas y escapó a España. Claro, se presenta a la Iglesia como si la Iglesia fuera un poder invencible. En aquellos tiempos tal vez todavía lo parecía. Hoy día vemos ya parroquias que se cierran y colegios gestionados por curas que ya no tienen curas, que ya solo tienen personal secular. Ha pasado de la Iglesia al mercado directamente. Yo creo que a la Iglesia Católica realmente le quedan 2 telediarios. Realmente. Porque con 1 o 2 generaciones más carece de recursos humanos suficiente para sobrevivir. No dispone en estos momentos de recursos humanos. Esto yo no sé si es bueno o es malo, yo no entro en ese tipo de consideraciones, yo creo que son los cambios históricos, realmente. La carencia de recursos humanos para sobrevivir es un problema que deja a la Iglesia Católica concretamente en una situación muy complicada. Pero también es cierto que nuestra sociedad carece igualmente de recursos humanos, es decir, que si por una parte la Iglesia Católica en 1 o 2 generaciones no tendrá recursos humanos para abastecer y mantener su operatividad,
Nuestra sociedad tampoco. Nuestra sociedad tiene perros, pero no hijos. El crecimiento demográfico de nuestra sociedad es un crecimiento demográfico protagonizado caninamente, no antropológicamente. Hoy día hay una población de perros infinitamente superior a la de niños. En consecuencia, pues no es necesario ser muy listo para darse cuenta de que, no diré que vamos a una perrera en lugar de ir a un colegio, pero los hechos son así. Quiero decir, se puede estar de acuerdo o no, se puede hacer cualquier comentario más o menos gracioso o antipático por aquello de los perros y de los niños y lo que ustedes quieran, pero los hechos son los que son. Es decir, si quieren hacer chistes con esto, lo pueden hacer, pero el chiste no cambia la realidad. Es que el problema del humor, o del chiste, o de cualesquiera formas de la materia cómica, es que deja a la realidad intacta, deja la realidad tal como es. La experiencia cómica es un desvío para huir de la realidad que no podemos controlar. Eso es algo que con frecuencia el contador de chistes ignora. El artífice de memes ignora también. Es decir, el meme deja la realidad intacta y lo único que hace, como el chiste, que deja la realidad intacta, lo único que hace es objetivar un deseo insatisfecho, porque la realidad no es así. O sea, la realidad no es esa caricatura en la que el humorista o el chistoso, sobre todo el chistoso más que el humorista, necesita creer para poder seguir viviendo, para poder mantenerse emocionalmente con vida. Contra la Iglesia Católica se han hecho muchos chistes y se ha hecho mucha guasa, pero ahí está. Y ahora, cuando menor es el número de chistes que sobre ella se hace, es cuando precisamente está a punto de extinción, ¿no? En definitiva. Hemos oído hablar recientemente a Javier Cercas, por ejemplo, y decir que él es anticlerical. Y claro, como un interlocutor me comentaba en un determinado momento, y dice, bueno, pero es anticlerical, ¿por qué? Se preguntaba este interlocutor, no me lo preguntaba yo, pero efectivamente reconozco inteligencia en ese planteamiento. Pero ¿es anticlerical por qué? ¿Por qué? La pregunta es esa, ¿por qué es anticlerical realmente alguien hoy día, ¿no? Es curioso. En este punto son antitiránicos, pero no anticlericales. Y le plantea esto, es una confesión anunciada, voy a matar a Trujillo, ¿me condenaré o no me condenaré, ¿no? Y el nuncio le mostró la mano anillada del nuncio, lo cual por parte del narrador de la novela, de Vargas Llosa, presenta también el signo de un contraste enormemente dialéctico. El pobre infeliz que va a hacer el papel de sicario y el rico, adinerado, obispo, que de alguna manera le muestra su mano anillada. Voy a matar a Trujillo, monseñor, habrá perdón para mi alma. Y fíjense lo que es la hermenéutica, ¿no? El cura de alto standing no le da una respuesta directa, sino oblicua, le muestra unas escrituras nada menos que de Tomás de Aquino, filósofo y padre de la Iglesia, podríamos decir, uno de los patriarcas de la Iglesia, ¿no? Podríamos decir que es uno de los patriarcas de la Iglesia. En la página abierta, casi practicando la bibliomancia como Agustín de Hipona, en aquel episodio de sus confesiones donde decía, coge y lee, toma y lee, le da a leer una frase, la eliminación física de la bestia es bien vista por Dios si con ella se libera a un pueblo. Yo no sé si Tomás de Aquino habrá escrito esto, no lo sé si lo habrá escrito, no se cita la procedencia del texto de Tomás de Aquino. Pero esto más bien parece la profecía de Nostradamus antes que un escrito de Tomás de Aquino. Pero podría serlo perfectamente. Tomás de Aquino escribía en latín y se puede hacer una reinterpretación muy libre, no una traducción literal de lo que haya escrito Tomás de Aquino. La eliminación física de la bestia es bien vista por Dios si con ella se libera a un pueblo. Claro, es una condicional que lo mismo podría pronunciar el oráculo de Delfos que Nostradamus, que la bola de cristal, que el ChatGPT, ¿no? Entonces, nótese cómo la hermenéutica tiene la solución para todos los problemas. Aquí no se habla de Trujillo, se habla de la bestia, pero se interpreta que la bestia es Trujillo. No se habla de la Iglesia, sino de Dios. ¿De qué Dios? Entendemos que del Dios católico,
porque se supone que son palabras suscritas por Tomás de Aquino. Pero fíjense ustedes la estrecha relación que hay entre filosofía y religión. De hecho, la filosofía es la cruz de la religión, es la contracara de la religión. La filosofía y la religión siempre viajan juntas, pero a veces dándose la espalda y a veces dándose la mano. Depende cómo tengan el día o la noche. Depende cómo hayan pasado el día o cómo hayan pasado la noche, de juntas o de separadas. Pero en definitiva responden al mismo planteamiento. De hecho, la filosofía es la religión de los ateos. La filosofía es la religión de aquellos que no están satisfechos con la religión de sus padres y que se inventan la religión alternativa. Y de ahí que en muchos aspectos estudiar filosofía sea estudiar un timo, sea estudiar una filosofía encubierta, o sea estudiar una ideología política encubierta, dignificada con una palabra que desmerece el contenido de aquello a lo que se refiere. Una filosofía que en el fondo es un contenido ideológico político, una filosofía que en el fondo es una religión, en definitiva. La eliminación física de la bestia es bien vista por Dios si con ella se libera un pueblo. Pues esto suena al imperativo categórico kantiano. Es decir, a mí me cae mal un profesor y me lo cargo, simplemente por la teoría de la cancelación o por la razón que sea, porque yo considero que las ideas que profeso disponen de una supremacía moral que está por encima, por supuesto, de las ideas que profesa el vecino, y la eliminación de las ideas del vecino está bien vista por la ética moral que yo practico si con ella se libera un pueblo. Entonces, claro, el uso que hermenéuticamente se puede hacer de declaraciones de ese tipo legitima cualquier acto, y esto evidentemente tiene que tener unas limitaciones. La hermenéutica no puede ser la justificación de todos los problemas. Es que la hermenéutica se inventó precisamente para disfrazar la realidad del color que más gusta al consumidor. Y eso es básicamente la hermenéutica, la disciplina que interpreta la palabra del mensajero de los dioses, de Hermes. Hermes, que revela la palabra de los dioses y que cada uno interpreta como le sale de las narices, para satisfacer simplemente las pretensiones de sus propias ideas. Entonces, la respuesta de Sadalá es muy simple: mataría a la bestia y Dios y su iglesia lo perdonarían. Manchándose de sangre, lavaría la sangre que la bestia hacía correr en su patria. Es decir, ya está resuelto el problema. De tal manera que psicológicamente, filosóficamente, se va con la bendición. Nótese cómo en este caso la iglesia no interviene directamente en el crimen, pero lo apadrina, lo legitima, lo justifica, lo promueve. Y el resto del capítulo ya va liberando este tipo de emociones, porque el punto clave, el clímax, fue precisamente contar con el beneplácito de la iglesia para legitimar el crimen. Pidió a Dios que el chivo no estuviera acompañado de una de las infelices que llevaba a su casa de caoba cuando lo van a disparar. En este mismo capítulo, en el capítulo 12, se narra el acribillamiento a balazos del chivo, del coche de Trujillo y de su edecán, Zacarías de la Cruz, que siempre me hace recordar al personaje de otra novela de dictador, Tirano Banderas, que se llamaba Zacarías el Cruzado, porque tenía la cara cruzada de cicatrices, y Zacarías de la Cruz, al que dejan malherido. Volverá de nuevo a tener una cita con el lector, la narración de la muerte, del acribillamiento a balazos de Trujillo, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los conjurados que iban en otro de los coches y que salen malheridos, el caso de Pedro Livio Cedeño, que es otra de las personas que colabora en el crimen contra Trujillo y que es herido por lo que se llamaría el fuego amigo, el fuego de los de su propio grupo, que por un error, por un accidente, le disparan provocándole heridas casi mortales, y cae en manos de los caliés, lo torturan monstruosamente y confiesa los nombres de los que participaban en este magnicidio. Lo cierto es que todo este conjunto de hechos que ponen de manifiesto la relación tan ambigua, tan cambiante, tan volátil de la Iglesia Católica como institución, que en unos casos apadrinó a la dictadura de Trujillo y a partir de un momento dado, cuando bajo el auspicio y los imperativos de Estados Unidos el sistema político cambia y se lleva a cabo un confinamiento, un embargo de República Dominicana, comercialmente hablando, la Iglesia Católica cambia también de signo y cambia de estrategia política.
Este es un capítulo que, como digo, Vargas Llosa no aclara plenamente, no tiene por qué hacerlo. Vargas Llosa no tiene por qué tomar partido. Vargas Llosa es un narrador de obras literarias y no es alguien que apueste por una religión o por otra, sino que simplemente escribe una novela histórica donde recrea literariamente una serie de hechos. Lo que sí es cierto es que la novela de Vargas Llosa sí es una literatura, está al servicio de la democracia liberal y del pensamiento liberal con todas las consecuencias. Si la Iglesia Católica se inscribe dentro de ese pensamiento liberal, de acuerdo, y si no, pues le toca hacer el papel que ha hecho la Iglesia Católica en otros momentos de la historia, apadrinando dictaduras o regímenes políticos que no se inscriben dentro de la democracia liberal. La realidad está fuera de la literatura porque la literatura no contiene la realidad. La literatura forma parte de la realidad contenida en un mundo en el que todos nosotros formamos, queramos o no, parte relativamente esencial. Pero como digo, el modo en que el ser humano utiliza el lenguaje revela sobre todo la forma en que ese ser humano se relaciona con el poder. Bien para comulgar con él, nunca mejor dicho, o bien para apostatar de ese poder.